están? Bienvenidos a esta entrevista, entrevista tipo conversatorio en donde vamos a hablar acerca de la libertad de expresión. Bueno, por ahí hemos planteado 10 preguntas y pues cabe resaltar que este trabajo, esta entrevista está presentada al profe Carlos Rodríguez de la materia de práctica de observación 1. Pues con el respeto del compañero y de la compañera, yo hago la pregunta, en este caso ustedes serán los entrevistados, yo haré la pregunta y la primera en responder será Leslie. ¿Vale? Entonces vamos a empezar y la primera pregunta es, ¿cuáles son los límites, perdón, de la libertad de expresión? Bueno, en mi caso, los límites de la libertad de expresión se dan cuando comienza un acto violento en contra de un individuo o de un grupo de personas. Entonces debemos tener en cuenta el respeto por las opiniones y el respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos como ciudadanos. Bueno, para mí los límites de la libertad de expresión eh, no van de la mano con agresiones físicas o verbales, ¿cierto? También podemos saber que no podemos utilizarlo como excusa una agresión, un insulto o algo que pueda afectar a la otra persona. Bien, ok. Bien, siguiendo con esto, la segunda pregunta de la encuesta es, ¿está en conflicto los derechos a la honra y la libertad de expresión? Bueno, yo creo que lo más importante es reconocer la dignidad de las personas, reconocer las características éticas y morales que cada individuo tiene. De este modo podemos fomentar el respeto por la opinión de los demás y empezar con el cambio en la sociedad, creando un sentimiento de tolerancia y de empatía hacia los demás. Gracias. ¿Me repites la pregunta, Lennon, porfa? Ok, ahorita les repito la pregunta. Dice, ¿está en conflicto los derechos a la honra y a la libertad de expresión? Pues, en mi punto de vista, hay un conflicto muy grande, ¿cierto? Porque no sabemos distinguir entre, entre las cosas que a nosotros como ciudadanos nos corresponden hacer y las cosas que no, que no nos toca hacer. O sea, por ejemplo, ¿sí me ve? ¿Sí tengo que la cámara? ¿Sí? Sí. Bueno, como les decía, entonces, nosotros debemos saber que tenemos unos deberes, unos derechos y cumplirlos, ¿cierto? Por otra parte, me voy a enfatizar en lo de lo que está pasando ahorita, que la gente no sabe cómo expresarse, o no sé si de pronto solo es por llamar la atención lo que está haciendo, pero la verdad, algunas personas no tienen criterio de pues, o sentido, ¿no? De cómo hacer las cosas o las protestas. ¿Por qué? Porque no se está llegando a nada, solo se está acabando vidas y estamos perdiendo más credibilidad aquí en el país. Ok, bueno, yo la verdad no te veo, Daniel. No sé si puedes prender o apagarla y volverla a prender la cámara. ¿Ya? No, no se te ve. Leslie, ¿si lo mira? Yo los veo a los dos. Vale. Bueno, sigamos. Bien, de acuerdo a esta respuesta y a lo que está pasando acerca de los paros y colocándonos en los papeles de educadores físicos en formación, la siguiente pregunta es, ¿cómo fomentar la libertad, perdón, estas prácticas del paro y esto, sabemos bien que son prácticas corporales, ¿cierto?
Bien, entonces la pregunta es, ¿en qué prácticas corporales interviene la libertad de expresión? Bueno, actualmente con esto del paro se está dando una libertad de expresión en todos los sentidos. Las personas tienen libertad de expresar sus sentimientos, sus emociones, mediante movimientos, tienen la libertad de marchar, también realizan pancartas, de algún otro modo, hacen cantos o arengas en contra del gobierno para demostrar su inconformidad. Entonces, la libre expresión se encuentra plasmada en todas las actitudes que estamos tomando para demostrarle nuestra inconformidad al gobierno. Gracias. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo me baso más en lo físico, en la actividad física, ¿cierto? Unas de esas personas pues deben estar capacitadas ya practicado de pronto, no sé, jugar lo que es la chaza, jugar lo que es el lanzamiento de jabalina, pueda que en los colegios de acá de la ciudad no se los vea, pero los lanzamientos y todo lo que ellos hacen, pues son, son ya como algo que viene ya practicado, ¿cierto? O de pronto es que no puede ser que todos los estudiantes o todas las personas de la ciudad estén acá, sino que son personas que vienen de afuera, que quieren generar distracciones y estragos para poder hacer eh, cosas que dañen a la ciudad, ¿cierto? Como las Fuerzas Armadas, el ELN, las FARC, todo eso podemos darnos cuenta que todo eso es como un grupo, ¿no? De todas las personas mezcladas. Bien, pues en parte las dos opiniones son válidas, pues cabe aclarar que en una entrevista no hay respuestas erróneas. Siguiendo el transcurso de la entrevista, la cuarta pregunta es si usar palabras ofensivas hace parte de la libertad de expresión. La explico. Si vivimos en un medio donde podemos hacer o podemos expresar la libertad de expresión, eh, la pregunta también se enfocaría en que si por medio de la libertad de expresión se camuflarían esas partes en donde puedo usar palabras o gestos ofensivos hacia las personas y lo puedo utilizar como una forma de libertad de expresión. Usar palabras ofensivas no va dentro de la libre expresión. Debemos tener en cuenta que debemos reconocer muy bien el contexto y hacer una apropiación del tema que estamos hablando. Debemos tener en cuenta que no podemos ofender ni discriminar a las personas de, por, por lo que digan o por lo que ellos piensen. También debemos tener en cuenta que hay unas condiciones y unos criterios que nos dicen que no podemos invadir la privacidad y el buen nombre, ni dañar el buen nombre de las demás personas. Eso. Ok. Yo sugeriría algo que cuando ya termine de hablar se apague el micrófono, eso para los ruidos externos. Sigamos con el compañero Daniel. Bueno, todo lo que tenga que ver con ofensas, con maltrato hacia otras personas, pues yo estoy muy en contra, ¿cierto? Si nosotros queremos pedir algo o hacer una petición, ¿cierto? Y ser escuchados, debemos hacerlo con el mayor criterio posible, hacerlo con una ética muy amplia. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros estemos pidiendo pues sea escuchado de una forma o sea, que las personas que están arriba se den cuenta de que no solamente es violencia y agresiones por parte de los colombianos, ¿no? Me refiero a lo del paro. Y personalmente, o sea, hay que tener límites, ¿cierto? Límites de cómo hablar, límites de cómo dirigirse a una persona, de cómo nosotros dirigirnos a unos estudiantes, dependiendo de la población. Ok. Pues sí, ¿no? Yo creo que como dije anteriormente, camuflarse en la libertad de expresión
no, no nos, digamos, no es válido para insultar a una persona. Eh, Basándonos en tiempos de la actualidad, donde ahora incluso hay paros virtuales y hay más comunicación virtual debido pues a lo que está pasando con el paro y con la pandemia. La siguiente pregunta es: ¿la libertad de expresión cubre a aquellos foristas que en internet publican acusaciones e insultos? Aquí nos podemos referir en algo a las cosas que se publicaban incluso desde antes, ¿no? A los cómics burlescos que agarran de mofa digamos, a los gobernantes. Así, un ejemplo de antes sería Mafalda, donde hay pues duras críticas a la educación, a la sociedad. Y pues hoy en día en Colombia tenemos al caricaturista a Matador. Entonces la pregunta es si la libertad de expresión cubre a aquellos foristas en internet que publican acusaciones e insultos. Bueno, en este caso, la libertad de expresión en ningún momento defiende o está de acuerdo con las publicaciones ofensivas. Está claro que las personas que se dedican a hacer estas opiniones o esta clase de publicaciones deben tener una responsabilidad social y entender las consecuencias que puede traer esta publicación. Por otra parte, debemos tener en cuenta que lo que publiquemos no debe ir en contra de las opiniones de otras personas ni tampoco de su integridad. Gracias. Bueno, para mí lo más importante es tener identidad, ¿no? Respetarse a uno mismo y también saber que si uno hace alguna publicación donde estén involucradas otras personas, van a maltratar su imagen, ¿cierto? Y no se puede, o sea, ahorita voy a colocar un ejemplo, de pronto hacer un meme o algún video ahí todo jocoso y menospreciando a una persona y uno no sabe de pronto cuándo le vayan a hacer lo mismo y me hago referencia a eso porque uno como docente más adelante de pronto no para que uno sea todo perfecto, ¿cierto? Entonces le pueden hacer algo a uno y hasta la propia familia. Entonces, pues en mi forma de pensar es sí es como ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? De no publicar cosas para que a uno no se lo hagan tan bien. Ok, muy válido porque pues si no, como yo soy muy cuidadoso también en esa parte, en publicar algo que no ofenda a personas cercanas a mí, ¿cierto? Bien, siguiendo con la entrevista, la pregunta 8. La restricción, perdón, la pregunta 8 es: ¿se vulnera la libertad de expresión de un medio al aplicar una ley que sancione a la publicación de contenido racista? Aquí saliéndonos un poco del internet y aplicándolo a la vida social, a la vida en redes sociales, a la vida escolar, eh, ¿cómo creen que se debería sancionar la publicación de contenido racista? No hablamos simplemente de racismo, sino de lo que es la estratificación, el respeto por las comunidades indígenas, por la comunidad LGTBI y el innúmero de grupos sociales que han salido hoy en día. Bueno, como los medios de comunicación deben tener una responsabilidad social, está claro que no pueden ofender a ningún individuo o grupo social. En este caso, en las redes sociales, me imagino que se podría hacer un bloqueo de cuenta a las personas que hagan publicaciones que tengan que ver con discriminación racial o en que cierto modo estén ofendiendo a otras personas. Listo. Bueno, ahí me miran, sí, ¿cierto?
No, yo no, hace un ratico apareciste, pero ya te desapareciste de nuevo. Sí, a ver, espérame un segundito. Ahí está. No sé si te estás saliendo de la llamada. Ahí ya. No. Bueno, dale, pues de todas formas, sigamos. Vale, por mi parte, el respeto racista, el respeto para las personas que son de otras culturas, ¿cierto? Eh, Diferentes pensamientos o de pronto personas que bueno, son de otro color de piel, ¿cierto? Es muy grande para mí el respeto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su historia, tiene su cultura y uno como educador físico pues tiene que aprender a manejar toda su población, ¿cierto? A mirar que personas de orientación sexual diferente no tengan conflicto o de pronto que personas que sean pues, de una orientación sexual normal tengan homofobia a las otras personas, ¿cierto? Entonces debemos nosotros controlar esa parte para tener una buena convivencia en un salón de clase y pues realizar todas las actividades incluyendo a todos. Y por parte de lo personal, pues en mi familia depende de cómo a uno le inculcaron valores y todo, y sobre todo el respeto hacia otras personas. Mm, sí, yo creo que ante todo el respeto por uno mismo, ¿no? Empezando por uno mismo y pues así empezar a respetar a los demás. Bien, ya vamos casi por la parte final de la entrevista, vamos con la novena pregunta. Y la novena pregunta dice, ¿se puede ofender o blasfemar en nombre del derecho a la libertad de expresión? Leslie, el micrófono. Bueno, en este caso se considera la blasfemia como un delito. Es decir, cuando las personas publican cosas ofensivas en contra de Dios o de la religión o de grupos religiosos o de cualquier otro culto, está ofendiendo a los individuos y a los integrantes de estos grupos. Por lo tanto, esto se califica como una actitud ofensiva que no deberíamos tener y como futuros docentes deberíamos reeducar a las personas para que tengan ese respeto por el culto y ese respeto por la opinión de los demás. Gracias. Bueno, de mi parte, pues llegar a agredir, ¿no? Con, con palabras que vayan en contra de una religión, pues es muy delicado, porque pues, como dijo Lenin, la anterior pregunta, el respeto por uno mismo y por los demás es más importante que todo. De pronto nosotros tenemos una creencia de un Dios y otras personas pues pueda que sea muy diferente, ¿cierto? O pueda que crecieron de una manera muy diferente de acuerdo a sus antepasados, a sus abuelos, bisabuelos, bueno, en general. Pero el punto acá es que cada persona merece respeto, cada persona, así como tiene derechos, deberes, pues también es obligada a que otras personas lo respeten. Y en el ámbito de educadores físicos, pues llegar a ese punto en un salón de clases que se salga de las manos con todas estas agresiones, pues no tiene que llegar a eso, ¿no? Tenemos que impartir normas desde el principio y todo eso seguirlo pues fortaleciendo con el transcurrir de los años para que los niños o si ya son pues adolescentes ya que más o menos entienden cómo se manejan las situaciones puedan salir pues adelante con estas actitudes, ¿no? Eh, sí, totalmente válidas las respuestas. Y
creo que cada pregunta engancha a la que sigue, ¿no? Bien, aquí vamos por la última pregunta. Antes de continuar con la siguiente pregunta, aquí quiero agradecerles por colaborar, ¿no?, con el trabajo, las respuestas. Como dijimos, no hay respuestas erróneas en una entrevista, y por haber hecho esto como un compartir de ideas, ¿no? Esta entrevista como un compartir de ideas desde un punto de vista femenino y un punto de vista masculino, y enfocados desde un punto de vista de educadores físicos. Bueno, la siguiente pregunta y última pregunta es algo, digamos que más personal, ¿no? Algo de libertad de expresión aquí, porque la pregunta es: ¿cómo manifiestas o cuál es tu concepto personal o cómo expresas tu libertad de expresión? Bueno, personalmente, mi libertad de expresión la manifiesto mediante mi actuación bajo voluntad propia, teniendo en cuenta los principios y valores éticos en mi formación. También el buen ejemplo que me han brindado mis padres en casa, y también estoy pensando en las metas a largo plazo que como futura educadora pretendo reeducar a las personas y dar un buen ejemplo para que no tengan que recurrir a la violencia para expresarse, para demostrar sus sentimientos y emociones. No es necesario invadir la privacidad ni el buen nombre de las demás personas. Gracias. Bueno, yo me centraría más que todo en todo lo que tenga que ver con valores, todo lo que tenga que ver con respetar opiniones. eh, También me enfocaría, ¿cierto?, en aceptar las diferencias de todas las personas, en llevar un trato muy diferente. Eh, de pronto pueda que nosotros llevemos una vida diferente en nuestra casa, pero en el ámbito laboral como educadores físicos, pues tiene que ser 360 grados mejor y diferente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser muy éticos, tenemos que dejar al lado pues familia y trabajo, ¿cierto? Y nosotros dar un ejemplo a nuestros estudiantes con muchas, no sé, de pronto historias, eh, experiencias que nosotros hemos pasado para que ellos por medio de eso se den cuenta de cómo en realidad es la vida y cómo tienen que ellos poco a poco ir madurando y saliendo pues al mundo, ¿no? Para que no sean absorbidos. Ok, bueno, aquí pues damos por finalizada la entrevista. Fueron 10 preguntas acerca de la libertad de expresión, en donde hemos enlazado cosas como educadores físicos, cosas actuales, eh, redes sociales, hablamos incluso de la religión, hablamos de las comunidades que existen hoy en día. Y bueno, les agradezco una vez más. Mi nombre es Lenin López y este es nuestro trabajo acerca de la entrevista en la materia de práctica de observación 1 presentada al profe Carlos Rodríguez. Mis compañeros Daniel Cruz y Leslie Montezuma, quienes fueron los entrevistados. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias.